Buenos días, niños. Es un gusto volver a estar acá con ustedes, ¿verdad? En esta ocasión quiero que juntos comentemos un valor muy importante en toda nuestra vida. Este valor es la esperanza. La esperanza significa, ¿verdad? Yo lo considero como un sinónimo de fe, porque si nosotros tenemos una fe puesta en algo, pues vamos a tener en cuenta que todo aquello que nosotros esperamos en un futuro se va a cultivar. Me llama la atención la imagen que les he colocado, en la cual, si usted se fija, ¿verdad?, podría parecer un poco ilógico, pero en medio de un lugar, puede ser una acera o una calle que está con cemento, puede nacer una flor tan bonita. Usted tal vez ya ha visto que en medio de las paredes también aparecen flores, nacen flores, incluso árboles que nadie los ha sembrado, que están ahí, pero que también tienen una simbología. Y el símbolo que nos ofrece puede ser de esperanza, de que aún en medio de todo aquello que es fuerte, que es duro, pues nace algo bonito de ahí. La frase dice que ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe, quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Y eso es muy cierto. Siempre y cuando nosotros tengamos puesta toda nuestra fe en algo y lo pidamos con todo nuestro corazón, eso va a suceder, ¿verdad? Ese valor de esperanza debemos de tenerlo muy presente. Y se dice que un color símbolo de la esperanza es el color verde, un color bien bonito, de naturaleza, un color que llama a la vivencia. Por eso les invito, chicos, a que nosotros tomemos en cuenta este valor, lo consideremos, ¿verdad? Ya sea, como dice la frase, de algo que es lógico, que podría ser abstracto también, como es la fe, pero que nosotros vamos a tenerlo siempre presente en nuestra vida y que esa esperanza que nosotros consideramos que se puede llegar a alcanzar, la tengamos siempre presente. No dudemos, porque si dudamos, entonces ahí nuestra fe, nuestra esperanza va a ir decayendo, ¿verdad? Por eso en este día y en todos los días venideros hay que tomar en cuenta, a partir de un sustento lógico de que algo que nosotros deseamos va a suceder, o desde la fe, ¿verdad? Nuestra parte interna también. Pasamos, chicos, a lo siguiente, que tiene que ver ya con nuestro contenido. El día de ahora nosotros vamos a trabajar con un tema que estábamos repasando la clase anterior, el cual es el modernismo, ¿verdad? Dentro del modernismo vamos acá a empezar. El modernismo y la generación del 98. Cuando estamos hablando de modernismo, vamos a hablar de un movimiento literario. Nace en Hispanoamérica. Y cuando estamos hablando de una generación, en este caso la del 98, de un grupo de escritores que se formaron bajo el mismo seno, bajo las mismas características, en la misma época. El modernismo y la generación del 98 es nuestro tema. Ahora vamos a ver un poquito la reflexión, que ya lo tratábamos anteriormente, el indicador del logro. Vamos a desarrollar la clase, a consolidar con unos temas importantes que debemos de dominar, y luego la sesión de preguntas y respuestas. La frase, ¿verdad?, de reflexión que ya comentábamos, que tiene que ver en esta ocasión con la esperanza, que es un valor, puede ser religioso, y que esto va a tener un sustento lógico o en base a la fe. Acordémonos que si tenemos esperanza, vamos a poder alcanzar lo que determinemos, y ese va a ser un logro. Dentro de los indicadores de logro para esta clase están que usted pueda este día determinar qué es el concepto, ¿verdad?, y las características modernistas bajo su concepto también. Y segundo objetivo o indicador de logro, en este caso, que usted pueda identificar los personajes sobresalientes de la literatura de la época.
Empezamos. Modernismo y generación del 98. Recordemos que anteriormente habíamos estado hablando, como ya se los dije en la clase anterior, sobre el realismo y el naturalismo. Y nosotros decíamos que a partir de 1870, el gusto por la literatura romántica, que es el movimiento anterior, empezó a decaer. Y todos los escritores de la época lo que hicieron fue que vieron el interés del público. Y el público necesitaba en ese momento leer obras que trataran sobre los asuntos que se estaban viviendo en ese momento. Es por ello que nació el realismo, bajo estas inquietudes, ¿verdad? Entre 1870 y 1880. Ya después, en el 85, empezó a aparecer otro movimiento, que fue el naturalismo. Y el naturalismo vino a modificar la visión que se tenía del realismo, ya que lo que pretendía era ofrecer una visión más objetiva de la vida y estaba comprometida con el interés social. Recordemos que decíamos que el naturalismo trataba de explicar el comportamiento del ser humano a partir de las leyes que regían su sociedad, y de esta manera iban a explicar la herencia biológica, ¿verdad?, de todos los individuos. Esto fue durante los años 1870 a 1885. Después del realismo y el naturalismo, nosotros empezamos a ver este nuevo cambio en la visión. Entonces, decimos que ya finalizando el siglo XIX, los escritores de la época lo que querían era separarse, alejarse del realismo. ¿Y de qué manera lo hicieron? Pues ellos empezaron a proponer, ¿verdad?, que la obra de arte fuese un vehículo de regeneración, porque ellos querían cambiar todo el pensamiento de las personas en cuanto a este ámbito. También empiezan a impregnar un espíritu lleno de simbología, y lo bello de todo aquello que estaba dándose en el momento, pues es lo que ellos fueron a expresarlo a través de la belleza, el esteticismo. Durante estos años en la literatura nosotros conocemos, ¿verdad?, que se dio un gran esplendor artístico que duró 4 décadas. Y se nos dice acá en este recuadrito, ¿verdad?, que esa época en la cual se da viene a recordarnos lo que los historiadores de la literatura llamaron la Edad de Plata. ¿Por qué? Porque nos está recordando la gran creatividad que tuvieron, y en la Edad de Oro también de la literatura española en los siglos XVI y XVII, que usted ya conoce, que son los siglos de oro de la literatura española, el Renacimiento y el Barroco. Mezclando todo esto, vamos a conocer el por qué, ¿verdad?, empieza a surgir una nueva mentalidad en la literatura. En este momento es que empieza a aparecer, ya finalizando el siglo XIX, 2 movimientos literarios en España. El primero de ellos es el modernismo y el segundo es la generación del 98. Tienen características muy diferentes, pero cuando nosotros empezamos a comparar, vamos viendo que estas características, a pesar de sus diferencias, se van a complementar. Y los escritores de la época empiezan, como todo escritor en su sociedad, en el momento en el que está, las inquietudes, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a venir en cuanto a nuestro país y todo aquello que nos iba a deparar según lo que se estaba viviendo? Ante estos misterios de amor, de tiempo y de muerte, es que los escritores empezaron a escribir. ¿Qué estaba pasando en España durante el siglo XIX, ya finalizando? Recordemos nosotros que en 1898 se da la famosa independencia de las últimas colonias, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Entonces, al separarse, viene también muchos problemas, ¿verdad?, económicos, sociales, políticos. Un acontecimiento muy presente que se da durante la época es la derrota militar, que se dio entre los insurgentes y Estados Unidos. Y a esto se le conoció como el famoso
desastre del 98, el cual, como toda catástrofe, ¿verdad?, provoca una gran crisis. No solo una crisis económica, sino que también en la conciencia colectiva, en la forma de pensar, en la forma de actuar de todas las personas. Y es por ello que este sentimiento de que en España estaban pasando por un mal momento, se empezó a ver en todos, en las personas, en los jóvenes principalmente, en los escritores, que es quienes mantenían esa cierta crisis emocional y colectiva. Es por ello que los jóvenes intelectuales de las clases medias comienzan a denunciar todas las injusticias sociales, como por ejemplo el atraso de España y el egoísmo de la oligarquía dominante del momento. ¿Cómo lo hacían ellos? Pues a través de sus escritos, ¿verdad? Así los intelectuales jóvenes de las clases medias que denuncian todo esto, toman sus libros, lo escriben y también empieza a verse la publicación. Cuando ellos tenían un momento de renovarse, de cambiar, es que se manifiesta otro movimiento, un movimiento social, que se llamó el regeneracionismo. ¿Qué es lo que buscaba el regeneracionismo? Pues una reforma, ¿verdad? Una reforma en cuanto a lo que se estaba dando políticamente, el sistema de gobierno, el manejo, y también una reforma económica. Ver cómo sacaban a España de ese flujo en el que estaba de derrotas económicas, la modernización del Estado, y también buscaban luchar contra el analfabetismo. Querían, ¿verdad?, que la mayoría de personas no solo pudieran expresarse, sino que también pudieran hablar y entender correctamente. Y con el analfabetismo, pues, que pudieran leer y que todos estos textos que ellos estaban escribiendo llegasen a este gran número de masas. Por otra parte, vemos nosotros que los intelectuales no se quedan hasta ahí, sino que empiezan a someter a crítica todas las bases ideológicas que ellos tenían de la burguesía. Y estos valores pues se fueron dando, ¿verdad?, según la expresión, el culto a la riqueza, al progreso, a la ciencia, al bienestar material. Nosotros vamos a leer la obra Azul de Rubén Darío. En Azul vamos a ver cómo es que a través de un cuento Rubén Darío empieza a criticar la base ideológica de la burguesía en un cuento que se titula El Rey Burgués. ¿Por qué? Pues porque en este cuento está, ¿verdad?, un poeta llega en una época de frío a tocar las puertas de un rey, del palacio de un rey, y lo que él buscaba era comida y abrigo. Entonces acá la clase dominante, viene el rey y dice que sí, que lo dejen pasar y que lo dejen en el patio tocando al famoso poeta con su instrumento. Y ahí empieza la crítica, ¿verdad? Al rey no le importó lo que este joven iba a sufrir, lo que iba a pasar afuera. Y es el culto que se hace a la riqueza también, porque se expresa de una manera muy estética todo lo que tenía que ver dentro del palacio y la belleza con la que estaba expuesto. Bueno, luego empiezan a ver también que se dan las inquietudes religiosas, filosóficas y artísticas, y con estas pues a comentar todos los problemas que tenían sobre el significado de la vida. Luego las manifestaciones del nacionalismo empiezan también ya a confrontarse, ¿verdad? Vemos que España no sale de un desastre a otro, de un problema a otro, y continúan con estos acontecimientos. Las manifestaciones del nacionalismo que emergieron en la política y en la cultura de la época, especialmente en Cataluña, Galicia y el País Vasco, a consecuencia del desastre del 98 y de otros factores. Se empezó a cuestionar la organización de España como un Estado nacional centralizado. Como podemos darnos cuenta en el contexto histórico de finales del siglo XIX, en España siguieron, ¿verdad?, los problemas que venían acarreando desde hace mucho tiempo. Y eran los escritores los que daban a conocer todo esto.
a través de sus escritos, de una forma simbólica, como vamos a ver que el modernismo tiene símbolos que van a reaccionar, ¿verdad?, más adelante. El modernismo, recordemos que nace en Hispanoamérica, y este modernismo, ¿verdad?, llega a España a través de algunos escritores, y ahí tenemos el nombre de dos: José Martí, que era cubano, y Rubén Darío, nicaragüense. Yo ya les comentaba anteriormente, ya vamos a ver la biografía de Rubén Darío, que él, pues a pesar de ser un escritor que era de Nicaragua, aquí de un país vecino nuestro, pues vivió la mayor parte de su vida en España. Por eso se le considera, ¿verdad?, como aquellos escritores que llevaron el modernismo a España. ¿Por qué surgió el modernismo? Pues porque ellos querían crear un nuevo lenguaje a través de la poética, reaccionando contra el materialismo y la vulgaridad del mundo moderno. En la poesía, con el modernismo, estos dos escritores, ¿verdad?, fueron quienes ejercieron una gran influencia en toda la renovación de la poesía castellana. José Martí se distinguió por ser un político muy activo, fue dirigente de la independencia de Cuba, y su poesía está cargada de un compromiso moral y humano. Hay unos textos que se titulan Versos Sencillos, de 1891, donde este escritor empieza a ver la vida personal y la da a conocer a través de lo que hace de una forma poética. El lenguaje que este escritor utilizaba, pues era muy brillante, ¿verdad? Expresaba todo su sentir a través de imágenes, que tenía un ritmo sus poemas, y era muy espontáneo e íntimo. Y el escritor Rubén Darío, que ya lo vamos a conocer. Dentro del modernismo, vamos a ver nosotros que el estilo poético dominó hasta 1915, y las principales características son las siguientes. El modernismo se caracteriza por, primero, el esteticismo. El esteticismo tiene que ver con lo bello, con lo hermoso, ¿verdad? Los poetas cultivan el arte por el arte. O sea, ellos daban el todo por el todo, porque este arte, llámese pintura, llámese literatura, empezó a valorarse un poco más. Rehuían el sentimentalismo romántico, porque ellos lo que querían era separarse de los movimientos anteriores. Consideraban que el arte no se inspira en la realidad y tampoco adquiere compromisos políticos, sociales ni morales, ¿verdad? Se desligan de ello. Otra de las características es el exotismo. Los poetas se inspiran en mundos lejanos y exóticos. Nosotros vamos a encontrar en los cuentos de Rubén Darío, que vamos a leer, esta parte que nos lleva, ¿verdad?, a bosques encantados, nos lleva a fantasías, a mundos que no conocemos y que son parte de la irrealidad. Se utiliza mucho todos aquellos elementos de la naturaleza, como sensualidad, el anhelo de amor, la aspiración a la belleza, enlazándolo, ¿verdad?, con ello. Dentro del modernismo vamos a ver nosotros que el modernismo y la generación del 98 coinciden en que ambos van a criticar a la sociedad burguesa. Y usted recordará allá en el tema de la Edad Media, cómo estaba constituida la sociedad según el feudalismo. Nosotros hablábamos de los burgueses, que por el siglo X, siglo XI surgió esta nueva clase social, y eran los artesanos, los políticos, los comerciantes, aquellas personas que se consideraban con mayor rango social debido a su dinero, ¿verdad? Se separan del pueblo y crean su propia clase social. Entonces, imagínense usted, siglo X, siglo XI, hasta finales del siglo XIX, y los burgueses siguen teniendo un gran papel dentro de la literatura. En este momento ellos fue que empezaron a expresarse de una forma diferente, ¿verdad? Y seguían dos direcciones diferentes, pero habían algunas partes en las que se complementaban. Luego vamos a ver otra característica, que es la preferencia por la poesía.
En esta significa, como sus palabras lo dicen, que los autores se fueron más por el lado poético, por escribir versos, pero no quiere decir que no hubiesen novelas o temas que trataran en la dramaturgia, ¿verdad? Claro que sí. Los autores influyeron, pero los poetas eran quienes también se dieron mayor realce por la escritura de sus versos. Ya les hablé de José Martí, ahora vamos a conocer un poquito de Rubén Darío. Rubén Darío es una de las figuras más importantes del romanticismo. Nació en Nicaragua, pero vivió en España mucho tiempo, porque él tenía cargos diplomáticos. Los libros de Rubén Darío más conocidos son Azul, que es la obra que nosotros vamos a leer en este periodo, en 1888, y Prosas profanas de 1896. Ambos textos explican temas muy originales sobre el erotismo, el anhelo de belleza, mundos paradisíacos, el uso de la métrica y las imágenes que sorprenden, ¿verdad? Todo esto lo vamos a comprobar en la lectura de los textos. Y él tiene un selecto vocabulario. Usted se va a fijar que hay muchas palabras que debemos de utilizar diccionario para poder comprender, porque él ha sido muy minucioso en ello. Rubén Darío, después de haber escrito Azul y Prosas profanas, empieza ya como a ser un poco más intimista, y según se aprecia en un libro que se titula Cantos de vida y esperanza, en él se cultiva algunos temas que están muy cercanos a los escritores de la generación del 98. Entre esos temas nosotros podemos ver la preocupación por todo el mundo hispánico, lo que estaba pasando en Hispanoamérica, la angustia ante la muerte que se tenía, y el estilo de Rubén Darío cambió, ¿verdad? Se volvió más sobrio y más reflexivo, o sea, más serio en lo que él estaba viviendo. Rubén Darío está, ¿verdad?, dentro de los grandes escritores. Este texto dice así: en la Catedral de León de Nicaragua, en la América Central, se encuentra la fe de bautismo de Félix Rubén, hijo legítimo de Manuel García y Rosa Sarmiento. Con este apunte arranca la vida de Rubén Darío, escrita por él mismo en su autobiografía, que la escribió en 1915. Olvida anotar el poeta, en un descuido de la memoria, que su nacimiento se produce realmente en la cercana población de Metapa, el 18 de enero de 1867. Y vamos a ver otro texto que dice también: la existencia ensortijada de Rubén, ha señalado el poeta Pedro Salinas, queda marcada por dos constantes. Son dos formas de embriaguez, la sensual y la alcohólica, que dan fe de su natural constitución humana. Un temprano impulso viajero incita a Darío, y muy antiguo y muy moderno, audaz, cosmopolita, a recorrer buena parte de América, imponiendo a su vida un ritmo discontinuo y nómada. Estas son palabras, ¿verdad?, retomadas de el primero de la autobiografía de Rubén Darío y la segunda del escritor Pedro Salinas. ¿Cómo vamos a ver nosotros el modernismo dentro de la literatura? Pues, según se dice, ¿verdad?, modernismo es un movimiento poético que nació en Hispanoamérica, como ya les había contado, entre 1888 y 1910, y se introdujo en España por Rubén Darío. Seudónimo, fíjese bien, es un seudónimo. El verdadero nombre de este escritor es Félix Rubén García Sarmiento, y con su texto inicial en Azul. Vamos a ver que el modernismo es una palabra, ¿verdad?, que él utilizó para denominar a la nueva literatura también. Rubén Darío, un dato curioso que encontré es que él durante un tiempo estuvo en El Salvador, y en 1885 se fue a Chile a colaborar con varios periódicos de su localidad, y fue en Chile donde él escribe, ¿verdad?, varios de sus libros, entre ellos el que nosotros estudiaremos, que es Azul.
Después se va a Buenos Aires y ahí empieza a forjarse ya un nombre muy reconocido. Rubén Darío muere a las 10 de la noche del día 6 de febrero de 1916, a sus 49 años. Si usted se fija, muy joven. En la edad en León, ¿verdad? Él ya se encontraba en Nicaragua, en la ciudad de León, donde él había nacido. Y durante este tiempo se dice que frente al cadáver de él desfilaron muchos poetas y llegaron, ¿verdad?, cerca de 5 días en los cuales tuvieron que tenerlo en velación, ya que fueron miles de personas las que quedaron a su lado para ir a verle. Y el cortejo fúnebre de él fue un cortejo lleno de personas, ¿verdad? Muchas personas que le acompañaron en este momento. Si usted tiene la oportunidad de ir algún día a Nicaragua, pues usted puede llegar, ¿verdad?, a la Catedral de León. Yo fui hace unos años, lastimosamente en ese momento estaba en remodelación la catedral, no pude entrar a la cripta, pero acá en esta imagen usted puede ver que es donde están los restos de Rubén Darío. Incluso en el león, en el platillo en el cual está recostado, pues ahí aparece el nombre del escritor. Usted puede hacerlo, buscar fotografías también para ir conociendo un poquito más sobre él. De un poeta pues que es muy cercano a nosotros, un poeta centroamericano, pero que se destacó en la literatura de España. El modernismo, recordemos que buscaba separarse de la burguesía y del materialismo a través de un arte que ellos utilizaban, que era el esteticismo. Como ya les comentaba, el culto a la belleza, el arte por el arte. El lenguaje que utilizaba el modernismo iba a ser en contra, ¿verdad?, de todo lo retórico, de todo aquello que ya estaba establecido. Entonces vienen a darse, ¿verdad?, ya otras corrientes dentro de esto que nacen en otros países. En este esquema podemos evidenciar nosotros que a finales del siglo XIX, en el siglo ya XX, la influencia que estos tuvieron en el modernismo, porque se decía que fue un movimiento poético que renovó la poesía. Se caracterizó por utilizar el verso libre y un lenguaje lleno de musicalidad. Los temas que trataba eran temas exóticos o temas como el amor y la soledad. Los mayores autores modernistas: Rubén Darío, Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez, a quien se leyó también con su obra Platero y yo. Dentro de la generación del 98, vamos a ver que estos escritores pretendían que España se renovara tras la pérdida de las colonias en 1898, el desastre de 1898. Predominaron los prosistas en este momento. Anteriormente, si usted se fija, que predominó la poesía, ya en la generación del 98 es la prosa. Utilizaron el paisaje de Castilla como símbolo. Hay un poema, ¿verdad?, de Manuel Machado que hace mucha referencia a ella. Los autores, entre algunos, está Unamuno, Valle Inclán, que es a quien vamos a leer también con Luces de Bohemia, Pío Baroja, Azorín, Antonio Machado, Jacinto Benavente, entre otros. Vamos a continuar hablando de la generación del 98. Este es un tema que usted tal vez ya lo ha escuchado, ¿verdad? Ya lo hemos tocado años anteriores. Vamos a recordar que para poder pertenecer a una generación se tiene que estar con ciertas características, ser contemporáneos, tener el mismo pensamiento, la misma visión. Esta generación estaba formada por Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado, Azorín, Ramón María del Valle Inclán, quienes se sumaron al modernismo en un primer momento, porque ellos tenían una actitud rebelde frente a todo lo que estaba dándose de la fealdad de la sociedad. La generación del 98 compartió los mismos anhelos, ¿verdad?, de insatisfacción y rebeldía con el modernismo. ¿Por qué se caracterizó? Primero, porque fueron rebeldes. ¿Contra quién? Contra los valores burgueses que ya estaban establecidos.
Los escritores en este momento, lo que ellos buscaban era luchar contra todo aquello que para ellos no era auténtico de la vida española. Ellos empezaron a confrontarse, ¿verdad?, sobre ello, y es lo que escribían en sus textos. Otra de las características de la generación del 98 es el castellanismo, porque ellos veían en Castilla ese símbolo que les expresaba los valores éticos, lo ético de cómo debe de ser, ¿verdad?, cumplir las normas y las reglas de la tradición popular y nacional. Y asimismo querían expresar todo lo que estaba dándose en el momento de una manera trascendente y eterna. La tercera característica es el vitalismo. En el vitalismo van a proponer estos escritores que los valores que realzan la vida se empiecen a manifestar un poco más, a darlos a conocer, a que todo lo de la vida se manifieste de una forma más fuerte. En cambio, los conflictos de la existencia vayan viéndose un poco menos alejados. La cuarta es el subjetivismo. Lo subjetivo es lo irreal, lo intangible, ¿verdad? Por lo tanto, los escritores de la generación del 98 tenían esa visión personal de la historia y de la sociedad. Empezaron a expresarse a través de individualidades fuertes y originales, elaborando sus ideas con un afán polémico. Quinto, el anhelo de belleza. Ellos querían, anhelar es desear algo, alcanzar algo. Entonces ellos querían alcanzar ese lenguaje literario que fuera uniendo lo tenso y lo expresivo. Como ya les decía anteriormente, este tipo de escritores rechazaron el realismo porque lo consideraban algo superficial, algo que estaba expresando lo que se daba en el momento nada más, y querían manifestar sentimientos de angustia ante el paso del tiempo y de la muerte, que es lo que nosotros vamos a ir conociendo prácticamente, ¿verdad?, en las obras. Vamos a leer una obra de Ramón María del Valle Inclán, Luces de Bohemia, donde vamos a ver nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, cómo la sociedad discrimina a un poeta por ser bohemio, un poeta que escribe en su momento, como es Max Estrella, de sus sentimientos y de su apego, y tenemos a la par a su disque amigo, quien lo traiciona por unas cuantas monedas. ¿Cuál fue el propósito de esta generación? Pues ellos lo que buscaban era que España tuviera un grado de postración más alto y que todo el descrédito que tenía la ponían a la par de otras naciones de Europa y le daban ese espíritu de tono y dignidad distinto. Los escritores de la generación del 98 pues se consideraban unos jueces para todo aquello que había vivido España. ¿Por qué? Porque ellos criticaban a la sociedad. Ellos estaban inconformes con la sociedad de su época y a través de sus textos, ya sean líricos, narrativos, empezaron a cambiar esa visión en todo el lector. Por eso es que ellos se sentían en un tono muy frustrado. Y el afán que ellos tenían de ver esa situación social y política de una manera diferente es lo que los llevó a formar parte, ¿verdad?, de ese grupo en el cual se reunían para poder tratar los temas, y que estos escritores, cada quien por separado, pero tenían una misma visión y querían, ¿verdad?, que España saliera de ese estado en el que se encontraba en ese momento de descrédito y a hacer algo mejor, que a través de los textos pues valoraran lo que se estaba viviendo y proponer también cambios a la sociedad. Vamos a terminar ya con nuestro tema, pero quiero que recordemos siempre algo. Acá les he colocado yo las partes finales, ¿verdad?, ya para la consolidación. Quiero que recuerden que el modernismo es un movimiento literario que nació en Hispanoamérica. Con el modernismo recordemos que fue Rubén Darío y José Martí quienes lo promulgaron en España. Con la generación del 98, que es el nombre con el que se le conoció a un grupo de escritores
que nacidos en fechas muy cercanas y movidos por un acontecimiento de su época, el cual fue el desastre de 1898, se enfrentaron a los mismos problemas y las reacciones de modo semejante ante ellos. Esto es lo que hace una generación. Ese grupo de escritores que tenían características. Acuérdese que para ser una generación tenían que ser contemporáneos y tener la misma visión. Luego, recuerde usted que la también llamada generación del desastre, como algunos le conocieron a la generación del 98, hacían alusión a las pérdidas de Cuba como colonia española. Se aboca, entre otras cosas, a resaltar lo bello del sobrio pasaje de Castilla y a desarrollar una renovación estilística que viene a darnos a conocer a nosotros que en España, a pesar de todo, sí había muchas cosas importantes, ¿verdad? La imagen de Castilla estaba muy presente y fue el escritor Antonio Machado quien representó a través de este símbolo toda la unión que tenía su sentir con el colectivo. Es por ello, ¿verdad?, que todo este tipo de textos están muy consolidados. Bueno, la próxima clase ya vamos a empezar hablando de autores como los poetas, ¿verdad? Entre ellos Antonio Machado, Manuel Machado, para poder ir desarrollando y conociendo un poquito más de este tema que es muy importante dentro de la literatura universal. Bueno, pasamos, chicos, a la siguiente parte, que es las preguntas y respuestas. Recuerde, en el chat usted lo puede hacer y vamos contestando. Pasamos entonces a lo siguiente.